Retornamos en este sábado de consultas y hoy, como habíamos comentado al principio, que tenemos un plato fuerte, un plato interesante al celebrarse mañana el Día del Padre, de los Padres Dominicanos, porque hay diferentes fechas en diferentes países del mundo. Y esta vez nos acompaña Katia Flores de Avis, quien es psicóloga clínica, neurocoach, terapeuta familiar y miembro del Centro de Terapia Coaching KFA. Hola, Katia. Bueno, un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Sí, abordamos fuera del aire con relación a algunos tips para padres solteros, pero esta vez el tema principal del programa es con relación a los errores que cometen los padres modernos en la crianza de los hijos. Sí, mira, vamos a comenzar un poquito haciendo la comparación, ¿verdad?, de los padres de antes y los padres de ahora. Exacto. Para poder ver cómo los padres de ahora, queriendo compensar los errores de los padres de antes, también se van al otro extremo. Y entonces ahí tenemos que lograr ese equilibrio. Por ejemplo, los padres de antes... Un paréntesis, Katia. Yo vi en esta semana, me perdona, un post que decía, padres analfabetos antes criaban hijos responsables y decentes, y ahora padres preparados tienen hijos que son muchas veces indeseables, que no maleducados. Eso es como una relación, porque muchas personas con padres que no fueron a las escuelas, muchos hijos fueron hombres. Bueno, por ahí hay otra frase que dice, padre rico, hijo millonario, nieto miserable. Sí. Que tiene que ver muchas veces con el padre que se hace a base de trabajo, ¿verdad? Le da el hijo crece dentro de ese trabajo, o sea, ese modelo, esos valores, involucrándose con el padre, más tiene la educación que el padre primero no tuvo. Entonces lleva el trabajo a un nivel mayor. Correcto. Por eso rico, millonario. Pero después nacen los nietos, los hijos de que ya tiene todas las comodidades y entonces nacen con todas esas facilidades, se le da todo, no tienen el entrenamiento que tuvo él, no tienen esa necesidad de educarse y formarse, y aunque los padres le pagan la mejor educación, muchas veces no le sacan el provecho necesario. Entonces vienen, por eso muchas empresas familiares, cuando no se sigue esa educación a nivel interno de los valores que originaron la empresa, muchas veces en la tercera generación pueden caer. Correcto. Entonces, porque esos hijos no vieron como la segunda generación el esfuerzo que se hizo desde abajo hacia arriba. Entonces, por eso es importante poder traspasar los valores de generación en generación, pero obviamente tratando de mejorar, ¿verdad?, y actualizar en base a las realidades del día de cada quien. Y antes, si nos vamos a eso, los padres de antes solían ser padres autoritarios, padres sobreprotectores, pero también distantes emocionalmente. O sea, la autoridad estaba muy definida, muy marcada, había un patriarcado, y si el padre fallecía o no estaba presente en la vida de la familia, entonces la madre tomaba el matriarcado. Pero había esa autoridad bien clara y bien definida, que era la última palabra en la familia. Entonces, esos extremos, o sea, los hijos no entraban en toma de decisiones, los hijos no resolvían los conflictos, el padre resolvía las cosas porque también era protector o sobreprotector. Entonces, en esa sobreprotección, los hijos se acomodaban también y se sentían a veces castrados y atemorizados y esperando que eso hasta pasó socialmente o sea, en el tema de lo que fueron las dictaduras y los caudillismos, o sea, la mentalidad patriarca y la mentalidad de que papá resuelva, ¿verdad? Entonces, en lugar de la gente buscársela por sí mismo. Entonces, pero había una queja de la opresión, una queja de la falta de toma de decisiones, una queja de la falta de libertades, de los límites tan rígidos, y entonces el padre moderno se pelea con todo eso y a veces cae en el error del otro extremo. De la permisividad. Exactamente. Entonces el padre moderno, peleándose con esa castración emocional, por decirlo así, o con esa poca permisividad que tenía precisamente,
quiere compensar a los hijos haciendo lo contrario. Como el padre que tuvo que esforzarse mucho, quiere darle de todo a sus hijos para que no pasen ese trabajo que pasaron ellos. Entonces, yo siempre digo que una fortaleza exagerada puede convertirse en una debilidad. Así como una debilidad bien trabajada puede convertirse en una gran fortaleza. Entonces, a veces son fortalezas exageradas que caen en debilidad. ¿Tú entiendes? Entonces, el padre moderno se vuelve permisivo, otras veces le da tanta libertad al hijo que cae en negligencia, en no hacer lo que le corresponde hacer y dejar al hijo solo, desorientado, buscándosela como pueda. O están los otros que quieren estar tan cerca porque el padre anterior era tan distante, que se vuelven entonces los padres cómplices. De tú a tú, que somos amiguitos, tú entiendes, pero se pierde la autoridad y los límites, o caen en la manipulación para poder obtener algo, ya no se atreven desde la autoridad, sino que tienen que chantajear y manipular para conseguir algo de ese hijo. A propósito de ese tema, padre, amigo, hijo, padre, ¿qué tan cierto es la realidad de que el padre puede ser amigo del hijo? Porque si bien es cierto que hay una relación bien directa con los hijos, pero ¿llegaré yo como hija a confiarle todo a mi padre? ¿O mi padre llegará en un momento a confiarme todo lo de él como hija? Lo que pasa es que ahí tenemos que llegar, es una pregunta muy buena y es un debate que se ha hecho mucho en este tiempo porque, como dije, los padres de antes eran demasiado lejanos y los padres de ahora se han vuelto tan cercanos, algunos que son cómplices, y otros le han dado tanta libertad que siguen distantes pero negligentes. ¿Entiendes? Entonces, ahora, también hay otros padres que se involucran y que se vuelven más democráticos, que es la idea. Entonces, la idea en ese punto es buscar el equilibrio. Yo siempre digo que todo lo que se sale del equilibrio enferma, pero volver al equilibrio sana. O sea, tenemos que buscar un equilibrio entre amistad y autoridad. O sea, no somos otros amiguitos de la misma edad, no somos sus coetáneos. O sea, y en jerarquía tenemos una autoridad porque tenemos una mayor responsabilidad sobre la vida de esos hijos y un compromiso en lo que, o sea, criar es educar, formar, nutrir, acompañar a un hijo hasta que crezca y pueda valerse por sí mismo. Entonces, tenemos que entender que tenemos una responsabilidad y una autoridad ligada a esa responsabilidad de darle seguimiento, de darle límites, de darle reglas, de darle formación, de darle educación, de darle supervisión. Y ahí, en esa parte, no podemos negociar nuestra autoridad. Ahora, hay otra parte donde debemos buscar esa cercanía emocional con nuestros hijos a través de una comunicación asertiva. No es que yo le voy a hablar de todos mis problemas o de mis cosas de adulto o de los temas de pareja que yo tengo quizá a nivel personal, pero sí le puedo hablar de las cosas de la vida, que antes los padres, tú sabes, había mucho tema tabúes y no se hablaban. Entonces sí puedo darle la confianza al hijo. Tú puedes hablar cualquier tema conmigo donde tú necesitas orientación, yo te voy a dar lo mejor que pueda. Donde yo no tenga conocimiento, te llevaré al experto. ¿Te entiendes? Que te ayude y te eduque al respecto, o buscaremos información juntos. Entonces, en ese sentido, debe haber un equilibrio entre la confianza, yo diría más. La confianza. Pero con respeto. Con el respeto. Hay 4 necesidades básicas que son esas: confianza, respeto, comunicación y tiempo de calidad. Y obviamente ahí se integra también el afecto. Doctora, hablando de este tema de la confianza con los hijos y también lo que usted decía anteriormente de que antes había un patriarcado o un matriarcado en el hogar en el cual eran los padres que tomaban las decisiones sin siquiera consultárselo a los hijos necesariamente. Mi pregunta es si ¿usted cree que los padres deberían dialogar con sus hijos las tomas de decisiones del hogar o simplemente imponérselas con esta autoridad que usted mencionaba anteriormente, tipo, eso es lo que se hará y punto? Y punto. O dialogarlo con sus hijos al momento de tomar una decisión importante para el hogar. Mira, ahí la invitación es hacer un poco más democrático y empático. Buscar el equilibrio que yo mencioné hace un rato. O sea, yo decía, todo lo que se sale del equilibrio enferma, pero volver al equilibrio sana. Entonces nos hemos ido como de un extremo al otro y tenemos que lograr ese equilibrio en una relación más democrática con nuestros hijos. ¿Qué significa eso? Que aunque nosotros somos la autoridad en el sentido de dirección, seguridad, protección,
valores, o sea, porque somos los formadores, tenemos que irle gradualmente a medida que los hijos van creciendo, dándole más responsabilidades, no se le dan de golpe, porque ellos pueden que no estén preparados para manejarla. Se le enseña primero con el ejemplo, después con el modelado, o sea, dándole las herramientas, hasta que lo vamos llevando a que ellos vayan fogueándose, como dicen, poco a poco, asumiendo esas responsabilidades gradualmente, y ahí entra la toma de decisiones. Vamos, o sea, por ejemplo, yo tengo un presupuesto, nosotros, o los padres tenemos un presupuesto para unas vacaciones, y nosotros damos las opciones. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Bueno, según ese presupuesto, a lo mejor tenemos la opción, un resort aquí, a lo mejor un viaje a Disney más corto, ¿verdad? A lo mejor, entonces, nosotros le damos, miren, de estas opciones que son las que podemos subvencionar. Exactamente. Que ustedes, que vamos a tomar decisiones en conjunto, que ustedes prefieren, y ahí lo conversan en familia. Entonces, fíjate, nosotros estamos dando las opciones, pero le estamos dando la oportunidad a los hijos exacto. Entonces, que escojan dentro de esas posibilidades. Es como también, cuando mi hijo estaba pequeño, él se ponía a lo mejor, o sea, escogía ropitas, y a lo mejor le tocaba un cumpleaños y él quería ponerse una ropa, estando chiquito, que era esa. Y esa a lo mejor era la ropa que era para estar en la casa, no era la ropa para ir a un cumpleaños. Entonces, yo lo que hice, para no coartarle su iniciativa y su deseo de toma de decisiones, porque eso es algo que también se requiere para la vida. Entonces, yo lo que hice fue que le organicé todo el closet en conjuntitos. Entonces, le hice como los conjuntitos para estar en la casa, los conjuntitos para salir a la calle. Salir a la calle, hacer actividades para cumpleaños, para los domingos. Entonces, de esos conjuntitos, yo le sacaba 3. Y yo le decía, ¿cuál de los 3 tú quieres? Entonces, él entendía que él tomaba una decisión, que él realmente la tomaba, pero yo le daba las opciones de acuerdo a, porque hay cosas que todavía ellos no manejan, tú sabes, de acuerdo a su edad y a lo que uno como padre entendía que era lo más adecuado. Vamos a pedir los teléfonos a nuestros oyentes. Vamos a Franklin. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Doctora, continuando con la serie de preguntas que tenemos acá para ustedes, ya que este tema es bastante interesante. Usted hablaba ahora anteriormente hablábamos de los padres y de cómo se criaban anteriormente las personas. Tal vez si tu padre te inculcó trabajar mucho, tú como hijo aprendes, lo que usted decía del rico, del millonario, y después... El padre rico, hijo millonario, sí, y nieto miserable. Correcto. Y usted también decía que cuando un hijo se crea con cierto patrón, pues cuando tiene ese también un hijo, trata de tal vez llegar al otro extremo para recompensar lo que le faltó en su infancia. Exacto. Le pregunto, doctora, si un padre se crió, por ejemplo, en un hogar disfuncional en el cual había violencia o algo por el estilo, ¿es probable que este patrón continúe con sus hijos o es probable que ellos puedan romper este patrón con sus hijos? Muy buena pregunta. Mira, la mayoría de las veces, si no nos detenemos a tomar conciencia de cuáles son nuestras riquezas emocionales, nuestras carencias emocionales y nuestras cargas emocionales, lo pasamos de generación en generación. ¿Entiendes? Por eso es importante, y gracias a Dios, hoy en día la gente está más abierta a buscar ayuda y asesoría. Los padres modernos también hay que reconocer que están más activos en la crianza de los hijos, porque así como hay que decir una cosa, hay que decir la otra. Sobre todo jóvenes de 30 años. Mira, los millennials son maravillosos en eso. Y súper responsables. Se le critica mucho a los millennials, pero déjame decirte que yo los aplaudo en ese sentido. Sí. Son maravillosos porque, han normalizado la terapia, no tienen tabú con eso, buscan el conocimiento, buscan la asesoría. Asisten con sus hijos a los juegos. Asisten, son más participativos, van a terapia con su compañera, van a las consultas médicas, a las actividades deportivas, o sea, están más presentes y buscan aprender y vienen con sus temas, y sobre todo cuando se van a casar, vienen a prepararse ya para casarse, que allá en el centro KFA los preparamos 6 meses antes, 6 meses después.
para esa integración matrimonial, vienen a prepararse, vienen a ver sus temas. Entonces, cuando esos temas no se toma conciencia, uno los repite de generación en generación sin darse cuenta, porque uno dice, pues a mí me criaron así y yo no salí loco. Y entonces, si a mí me criaron así y me funcionó, te funcionaron algunas cosas, pero a lo mejor tú no tienes destreza, intimidad y cercanía emocional. A lo mejor tú no sabes comunicarte de una manera asertiva. A lo mejor tú no sabes resolver conflictos de índole emocional. Entonces tú sabes trabajar mucho, quizás, ¿verdad? Como hablábamos. Hacer dinero, ser proveedor, pero a lo mejor tú no sabes qué es lo que pasa en la vida de tu hijo a nivel emocional, que era lo que hablábamos de la comunicación, de la confianza. Katia, y cuando hablamos de libertad y libertinaje, porque cuando me criaron, decían que los padres te daban libertad, pero no libertinaje. Hoy en día vemos un sinfín de jóvenes en las redes sociales haciendo y deshaciendo en ellas, pero al mismo tiempo nos preguntamos dónde están los padres de esos hijos. Así es. Entonces aquí, ¿qué es la libertad y qué es el libertinaje? ¿Y en qué punto de la familia se divide y se contrapone en el joven que está creciendo? Buenísimo. Mira, la libertad tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones, pero está muy ligada a la responsabilidad. O sea, la libertad debe de darse a mayor responsabilidad, mayor libertad, porque ahí se entiende que el joven puede hacerse responsable de ese espacio y de esa libertad. Crecer tiene 2 etapas. Asumirme es la primera etapa de crecer, que significa hacerme responsable de mí. Y la segunda etapa del crecimiento es trascender, que significa aportar a la vida de otros. Eso es crecer, la suma de esas 2 cosas. Entonces, en el libertinaje no hay responsabilidad, esa es la gran diferencia. Entonces, no hay responsabilidad de mi propia vida y mucho menos de trascender y de aportar a la vida de otros. Hay mucho egocentrismo de hacer lo que a mí me dé la gana. Y no me respeto ni respeto al otro. Exacto, sin respetar los límites y sin tomar en cuenta las consecuencias de violentar esos límites. Entonces, hay muchos jóvenes que creen que libertad llegar a las tantas, fumar, beber, tener sexo, pero no saben cuáles son las consecuencias y responsabilidad, y eso viene cayendo en libertinaje. Pero libertad sería ser responsable de mi propia conducta, ser responsable de que yo voy a tomar conciencia de lo que esa conducta pudiera producir en mí y en los otros. Entonces, a mayor responsabilidad de mi persona, o sea, si criar es cuidar al otro, nutrirlo, educarlo, formarlo hasta que pueda valerse por sí mismo, la libertad es que ya yo sé cuidar de mí mismo. Katia, yo tengo una observación con relación a la diferencia, que siempre se hacen diferencia con relación al Día de las Madres y al Día del Padre. Ahí sí. El pasado mes de mayo, cuando nos dirigíamos hacia aquí ese fin de semana, no podíamos llegar porque había unos tapones inmensos. Yo vine suavecito hoy, súper suave. ¿Será esto? No sé si solamente, y no es en República Dominicana, sino que en otros países, lo que tenemos más cercanía, Estados Unidos, siempre están relajando, no hay dinero para los padres, estos son el kit de regalos de los padres, siempre hay relajo. A propósito, me llegó un meme de que habían aumentado un 15% las compras de las medias, los calzoncillos y los pañuelos. Entonces, ¿qué tal ustedes en el centro KFA que tratan, como dijiste antes, con parejas y con individuales? ¿Qué tal los hombres, el papá y sobre todo el papá soltero? Porque las redes siempre y las informaciones nos vienen hablando de que el hombre se fue, de que no proveedor, de que no mantiene su hijo, pero hay diferencia. Hay muchos padres que son 100%. Mira, totalmente de acuerdo contigo, y yo creo que ahí voy a hacer una invitación a nosotras las mujeres y las madres, e incluso ustedes los comunicadores y nosotros, ¿verdad?, de los que de alguna manera influimos en los demás, a educar. O sea, la mujer se ha educado mucho, se ha superado mucho, ha establecido más claro sus derechos, y el hombre a veces se ha quedado como sin sitio. Tú sabes, como que cuál ahora es mi rol, cuál es mi lugar, qué hago, qué no hago. Entonces nosotros también tenemos que hacer cosas como la que están haciendo ustedes hoy. Educar más a los hombres. Mira, yo misma,
o sea, me dio una bronquitis, ¿verdad? Y no pude en el mes de julio, las 2 primeras lunes, hacer mi live, que hago todos los lunes. Y tú misma me estás diciendo, ay, vi dos live interesantes, que fue el del padre soltero y los diferentes tipos de padres, que los invito a buscarlo en Katia Flores KFA, que están ahí en Instagram. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Yo misma dije, pero ven acá, el mes de la madre, yo hasta me pasé, ¿verdad? Hice el mayo entero y todavía el lunes siguiente. Yo le dije, no, tú sabes qué, yo voy a dedicar agosto a seguir educando a través de las redes al tema de la paternidad. Correcto. Entonces tenemos que hacer más cosas como esta, más ¿cómo es que dice? Si Mahoma no va la montaña va Mahoma. Entonces, vamos nosotros a tratar de llegar a esos padres y a darle herramientas y formarlos y educarlos en ese sentido. Y los padres millennials están llegando, pero los anteriores a esa generación que le da como un poquito de vergüenza todavía y que a veces van por la presión de la mujer, vamos a facilitarle en las redes, que ahí no tienen vergüenza de escuchar y van aprendiendo y en estos medios. Entonces, yo pienso que, por ejemplo, ayer, el otro día, yo misma, pensando en eso que tú acabas de decir, extendí el mes de agosto, voy a traer más temas para los padres y en las redes. Y no solamente que extendí eso, que pensando en mi hijo, yo le dije, yo lo mandé a comprarle regalos, tú sabes, o sea, aparte de padre, a los abuelos, a los tíos, o sea, exacto, para que él le diera esa importancia también. Entonces, a veces somos nosotras que le quitamos o le ponemos importancia. A veces decimos, el hombre no participa, pero la pregunta sería, nosotras mujeres, que somos a veces tan superpoderosas, ¿le damos participación? Sí. ¿Hasta qué medida nosotros nos hemos superado tanto que le hemos restado también participación al hombre? Entonces tenemos que buscar un punto de equilibrio también nosotras, porque a veces estamos sobregiradas por eso mismo. Sí. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes. Ya se cayó. Tenemos otro. Buenas tardes. ¿Quién nos habla desde dónde? Sí, buenas tardes. Habla Antonio Romero de Sánchez Luperón. Gracias, Antonio. ¿Cuál es su pregunta a la licenciada Katia? Bueno, mira, realmente es excelente la exposición que ella ha hecho en relación a los padres. Yo soy un padre, tengo mis hijos, ¿verdad? Ya, hombres y mujeres. Y mi padre anteriormente me mandó un mensaje. Papá tuvo como 35 hijos. Y papá tuvo hijos de distintas mujeres, pero siempre nos protegió a nosotros, los hijos. Nosotros somos alguien hoy por él. Y es un hombre bruto que no sabía ni siquiera escribir. Pero mandó un mensaje siempre de trabajo y unidad. Por eso yo a mi hijo, que tiene ya... yo tengo un sacerdote, tengo una que está en Santiago, en fin, pero el mensaje que yo quiero darle es que sí, que hay que copiar y mandar un mensaje al hijo mío que tiene 2 nietos, tengo mis 2 nietos con él, que se maneje como debe ser, porque veo cierto problemita en ese sentido y ambos en la pareja, pero bueno, manejo eso para que realmente entienda que sí, que hay que buscar soluciones, porque los niños no pueden caer en ningún tipo de problema. Gracias y buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, tenemos otra. Excelente. Bueno, doctora, yo tengo una pregunta que la verdad no puedo dejar pasar, que lo pensé desde que usted estaba contando la anécdota de su hijo al escoger la ropa cuando estaba más pequeño. Y me pregunto, doctora, si un niño está, por ejemplo, gritando, llorando, imaginémonos todos ese escenario. Hay un niño pequeñito llorando, haciendo un show tal vez por algo que emocionalmente le afecta. Hay muchísimas maneras en las redes sociales que dicen que son apropiadas para proceder con esos escenarios. Hay personas que dicen que es apropiado físicamente disciplinarlos, otros dicen que con alzar la voz y como imponer autoridad es suficiente, otros dicen que simplemente los dejes llorar hasta que terminen el escenario. Y doctora, usted que sabe de este tema, usted que es psicóloga, cuéntenos cómo es la manera correcta para proceder con esos escenarios. Pero vamos a unirla con este contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Se cogió. Cayó. Se cortó. Ok, mira, déjame explicarle algo de la conducta humana. Cuando una conducta se sostiene a largo plazo es porque tiene una ganancia oculta. Y los niños, según su temperamento y sus habilidades, van viendo qué le funciona y qué no le funciona con los adultos. Esas ganancias ocultas son porque no necesariamente son conscientes, sino a nivel de inconsciente uno va creciendo con ellas y se van haciendo más fuertes a lo largo de los años. Generalmente se ha descubierto, ¿verdad?, psicológicamente, que esas ganancias ocultas son poder, atención
enojo o desquite y pasividad e insuficiencia. Por ejemplo, yo pudiera definir cada una, pero vámonos al tema que tú dijiste, la atención. Muchos niños tienen esa conducta o porque quieren una atención, aunque sea negativa, están buscándolo, o por poder, para desesperar al padre, ¿verdad? O a la madre, y salirse con la suya y que le den lo que quieran. Entonces, muchas veces, sí, para que nuestro hijo se calle, vamos a suponer, un niño hace una pataleta porque quiere una paleta. Y yo, para que se calle, para no pasar vergüenza, le doy la paleta, aunque le dé el boche, ¿tú entiendes? O le llame atención, o haga lo que haga. O sea, en ese momento yo le estoy dando al niño la ganancia. No importa que haya detrás un pleito, una consecuencia, una pelea, una cosa como hacen muchos padres. O sea, al niño no le importa eso. Al niño lo que le importó, que logró obtener la paleta. Ya él supo que lo único que tengo es que gritar más duro para obtener lo que yo quiero. Sí. Entonces, lo que yo tengo que entender es que aunque llore, grite y patalee, si yo no quiero reforzar esa conducta de pataleta, yo no le puedo dar la respuesta esperada. Por ende, yo no le voy a dar la paleta en ese momento. Cuando tú estés tranquilo, ¿entiendes? A lo mejor yo no le digo ni siquiera al niño, y yo compro la paleta calladita, y yo le digo cuando tú estés tranquilo, vamos a suponer, hablamos, o sencillamente ignoro esa conducta, simplemente lo saco del lugar. O sea, lo mando, baja la voz, aquí no se puede gritar, o tú no puedes estar aquí, ¿verdad? Y lo saco del lugar. O sencillamente no le doy la atención que merece esa conducta. Entonces, ¿qué va a suceder? Que si esa conducta no es eficaz, no le sirve. Y si no le sirve, ¿para qué la hago? Porque no obtengo nada. Entonces, en el momento que a lo mejor el niño está tranquilo y no se lo espera, entonces, y yo ya de repente, a lo mejor ya estamos en la casa, ya pasó muchísimo tiempo, y el niño está súper, ¿verdad? Portándose súper bien, tranquilito, haciendo lo que tiene que hacer. De repente yo le digo, ay, mira, te tengo la paleta. ¿Qué el niño va a entender? A nivel, sin analizarlo mucho, eso a nivel hasta del subconsciente. El niño va a entender que cuando yo grito, pataleo, me sacan del lugar y pierdo el privilegio de estar y no me dan nada de lo que yo espero. Y que cuando estoy en la conducta adecuada, las cosas me llegan mejor. Entonces, muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, reforzamos o el poder en el niño negativo, el poder negativo, no el poder de funcionar bien, sino el poder de hacer lo que le da la gana, aunque se lleve a quien sea de encuentro. O la atención negativa, porque está haciendo el show, o el monólogo, el show, pero para ver un show necesita espectadores. Entonces hay ciertas consecuencias que yo puedo poner. Yo le puedo quitar privilegio, yo lo puedo retirar del escenario. Si está haciendo un show y el show, ¿verdad? No quiero que tenga público, yo lo puedo retirar del escenario, yo le puedo poner un tiempo de reflexión aparte. O sea, con los niños a veces se usa chiquito la sillita al pensar de que por qué eso no se hace, ¿entiendes? Y sentarlo y no dejarlo, lo puedo apartar para no permitirle que genere el malestar. O sencillamente puedo ignorar la conducta negativa y reforzar la conducta positiva para que esa conducta mengue y entonces la positiva, que es la que obtiene quizá un poder más sano, una atención más positiva, entonces sea la que se refuerce. Bueno, Katia, tenemos temas para agosto, seguiremos en agosto, pero reforzando claro sí. Lo de los padres, porque es importante. Para nosotros ha sido de grata tu visita. Gracias, a este sábado de consultas, y nos gustaría que les deje a nuestros oyentes dónde te pueden encontrar. Claro que sí. Bueno, en las redes pueden buscar Katia Flores KFA. Katia se escribe con K-A-T-H-Y-A. Sí, exacto. Katia Flores KFA, y ahí todos los lunes a las 7 tenemos unos live interesantes que pueden conectarse. Ahora estamos, como tú dices, con la reeducación a los padres. Y pueden buscarnos en Centro KFA. Y nuestro WhatsApp del Centro KFA es 849-855-7307. 849-855-7307. Ahí contamos con un excelente equipo de profesionales que nos acompañan en las diferentes áreas, ¿verdad?, de la familia. Bueno, pues entonces nosotros seguimos. Vamos a un contacto comercial, pero en breve regresamos con más de este sábado de consultas.